En el segundo parcial, lo que les daba, les voy a compartir primero el enunciado, así vamos viendo también. Lo que les proponía era una política de seguridad de la información. Esperen que quiero ver dónde está el enunciado. Acá. Bueno, acá está la política. Decía, a partir de la siguiente política, que es parte de la Declaración de Política de Seguridad de la UTN, que ustedes tenían disponible, que lo podían leer, que lo tenían, digamos, en el drive de la asignatura, y les daba una política, que es esta que está acá. Entonces, en función de esa política, que la política decía garantizar la seguridad de la información, implementando controles de acceso a los usuarios de los sistemas, bases de datos y servicios de información a través de técnicas de autenticación y autorización, registros y controles de actividades críticas y planes de concientización a los usuarios para el uso responsable de contraseñas y equipos. La idea, entonces, estaba basada en el tema de autenticación y autorización para el uso responsable de contraseñas y equipos. La idea entonces en el primer punto era que ustedes ubicaran el contexto en donde esta política se diera, y de hecho lo decía, yo después lo aclaré con un punto rojo, pero si ustedes lo leen bien decía, ubica el contexto para desarrollar las siguientes consignas que se le indican. Esto significa indicar qué proceso o procesos tendrá en cuenta en lo que analizará más tarde, según lo que indica la norma. Yo después se los volví a agregar en rojo abajo, que tenía que ser según lo que indica la norma, pero el texto ya lo decía. Entonces, la idea era que ustedes tomaran un proceso crítico y que analizaran esa norma dentro de ese proceso crítico que ustedes identificaban en la facultad. Ustedes conocen los procesos de la facultad, con lo cual podían haber identificado cualquiera de los procesos a los que ustedes están habituados, ya sea, qué sé yo, exámenes, que ustedes tienen el ejemplo en el drive, o cualquiera, qué sé yo, el cursado de una asignatura, el inscribirse al cursado, o sea, dentro de las actividades llevan inscribirse al cursado, y eso tienen el uso de contraseñas, ¿sí?, para acceder, o sea, necesitan de la autenticación y autorización. Bien, vamos entonces a ese primer punto. Les comparto ahora una resolución. El proceso crítico que menciona este equipo es la toma de exámenes, que de hecho es el proceso que está de ejemplo, ¿no?, está de ejemplo en la cátedra, en ese apunte de la unidad 2. Bueno, y toma como proceso de apoyo legajo y actas, que es el que está más dentro de eso. A ver, acá, si ustedes se fijan en los procesos de apoyo que hay en la universidad, ¿sí?, a mí me hubiera gustado que tomaran un proceso de apoyo que tuviera que ver con sistemas, ¿sí?, o sea, redes, algo que tuviera que ver con sistemas. ¿Para qué? Para que ustedes actúen después sobre sistemas. Después yo se los tomé bien si hubieran actuado por sistema, pero si no me ponen como proceso de apoyo redes, no, digamos que la actuación de sistemas no tendría que haber estado, pero no importa. Vamos a ver qué pasó acá. Ya habiendo mencionado, ya estaba el ítem 1, la respuesta ya estaba, y en el ítem 2 lo que les pedía era justamente que identificaran los activos relacionados con ese proceso que habían identificado y con la norma que estaba expuesta. Entonces, ¿qué hace este equipo? Y pone credenciales de personal de Bedelía, obviamente. Es muy importante, uno de los activos más importantes dentro de esta norma, que se está mencionando en esta norma, y que tendría que tener el proceso crítico que estamos hablando, es salvaguardar las credenciales del personal. En este caso, ellos mencionan el de Bedelía, que tiene acceso al CISACAD. ¿Bien? Bueno, dicen que de tipo información, bueno,
el contenedor que explica, los activos relacionados. Bien, el dueño de una credencial es el usuario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Siempre. ¿Está? No hay nadie que pueda modificar, ¿sí? La credencial de un usuario que no sea el usuario mismo. ¿Está? Y como custodio está el personal de redes, obviamente. Bueno. Después siguen mencionando notas de los alumnos, actas de exámenes, o sea, todos los activos de información que estaban relacionados, digamos, a ese proceso y que tuvieran que ver con con el tema después que queremos salvaguardar si llegamos a tener problemas con las credenciales. Obviamente, si alguien accede, puede modificar cualquiera de este tipo de cosas. Los relacionados, el software, la base de datos, el servidor, bueno, obviamente si llegamos hasta lo físico, estaría el disco rígido del servidor. Bien, bueno. Y alguna PC de legajo y actas, obviamente, porque son los que imprimían, si ustedes recuerdan, los exámenes, las actas de exámenes, perdón, que después pasaban a Bedelía, y de Bedelía eso llegaba al docente que tomaba el examen. Bien. El tercer punto era, tomando alguno de estos activos relacionados con el proceso y la norma, especificar riesgos. ¿Está? Bueno, entonces dice, el riesgo que ellos mencionan acá, dice a través de la técnica de phishing dirigida al administrador de la base de datos, los atacantes obtienen la query de conexión, lo que provoca que puedan borrar actas de exámenes o modificar sus datos. ¿Está bien? Esa podría ser una. Otro riesgo, dice, credenciales del personal de Bedelía. Las credenciales de acceso al CISACAN no viajan en forma cifrada desde el lado del cliente hasta el servidor, lo cual provoca que alguien infiltrado en la red pueda interceptar las credenciales y autenticarse en el sistema de manera no autorizada. Bien, acá fíjense que hay un riesgo que tiene que ver con ingeniería social, ¿sí? Y que tiene que ver con la norma que estábamos mencionando antes, porque tiene que ver con capacitar a los empleados en el uso seguro de sus credenciales de acceso y que no se la den a nadie, etcétera, etcétera. Y acá estamos hablando de algo que tiene que ver con parámetros de seguridad, que también tienen que ver, están dentro de esa especificación de la norma. ¿Hasta acá me siguen? ¿O tienen alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, si tienen dudas me dicen. Bien. El tercer punto, a ver, déjenme ver que no me olvide nada. Bueno, estábamos, en el primero identificábamos el proceso, en el segundo realizábamos el inventario de activos, aquí seleccionaban activos de información y especificaban al menos un riesgo para cada uno, clasificándolo de acuerdo a la taxonomía de riesgos operacionales propuesta por el 6 y justificando la clasificación, decía el 3. ¿Está? Bien, ahí lo único que tenían que hacer era especificarlos. En el punto 4 era completar la planilla. Bien, entonces, bueno, acá este grupo directamente fue a la planilla. A ver, sí, creo que sí. Acá, no. Ellos, en base a los activos, ya habían identificado acá los riesgos, que eran los dos riesgos que correspondían. Bien, y en este punto, como no está numerado, me confundí, viene la identificación de riesgo. Entonces toman las credenciales de acceso al CISACAD que no viajan de forma cifrada, que era falla del sistema de tecnología, software y parámetros de seguridad. Bien, y acá explican que, o sea, mejoran la especificación describiendo que la técnica que utiliza el atacante es una técnica de sniffing. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las actividades, las prácticas? Bien. Y habría que analizar los activos involucrados, que acá están, porque bueno, ellos mencionan acá
que suplante la identidad del personal de legajos y actas, que esas eran las credenciales que ellos habían mencionado que estaban, digamos, sujetas al atacante, digamos, a que el atacante las obtuviera por la técnica de sniffing, bueno, que era lo que iba a perjudicar, tener las credenciales. Bien, y acá, bueno, completa con la planilla, perdón, la taxonomía FAIR, el nivel de esfuerzo y calcula el nivel de esfuerzo. Bien, analiza las consecuencias y hace el tratamiento de riesgos. Obviamente no se puede evitar la realización de la actividad de registro de exámenes, no se puede subcontratar seguros o transferir a un tercero la realización de esta actividad. Bien, y si se podía mitigar. Entonces ellos analizan estrategias para mitigar impacto y probabilidad, o ambas, y dice cifrar el tráfico con un algoritmo de encriptación moderno, cuáles serían las ventajas y cuáles las desventajas, las auditorías, ventajas y desventajas. Bien. ¿Qué más? Bueno, y analizan los controles que habría que hacer para ver si realmente esas estrategias se pusieron en juego, y serían las evidencias objetivas que hay que buscar para saber la existencia de implementación del cifrado en los sistemas de comunicaciones de la red, etc. Bien. Cuando analizamos el riesgo residual a partir de haber implementado las estrategias de mitigación propuestas, lo que hay que decir acá es cómo bajamos la severidad del riesgo. Acá se baja la probabilidad, con lo cual, bien, se baja la probabilidad, en este caso, por la implementación del cifrado, y se disminuye el impacto. En realidad, esto yo no se los consideré muy bien, porque en realidad la auditoría no minimiza impacto. La auditoría baja la probabilidad del riesgo también. ¿Por qué? Porque el atacante se ve como más perseguido. Entonces va a optar por probablemente no involucrarse dentro del sistema, no tratar de burlar los controles que hayamos puesto. Entonces, si llega a hacerlo, el impacto sería el mismo. Lo que estamos bajando es justamente la probabilidad del riesgo. Igualmente el examen estaba muy bien, creo que sacaron 9 este equipo. Bueno, acá lo que hacen es ver cuáles son los disparadores. En este caso existen inconsistencias entre las actas digitalizadas y las físicas. Bloquea el acceso a todas las opciones del sistema que hacen uso de información. Bueno, en la contingencia. En la recuperación, bien, se investigan cuáles son las causas, se renuevan las credenciales, se modifican las actas digitalizadas vulneradas, obviamente, y después llegamos a la continuidad de negocio, que en realidad no fue disminuir la continuidad, porque en realidad nadie se enteró hasta el momento de ver las diferencias entre las actas, ¿no es cierto? Bien. Como en el caso de la planilla de las estrategias, en la planilla de planes de contingencia también tenemos que hacer controles de garantía de los planes que tienen que ver con la SOA, y ustedes allí tendrían que ver con qué evidencias objetivas y con qué controles vamos a hacer las cuestiones. Bien. Y ahí se terminaba el examen. Profe, entonces en mi grupo, digamos, acarreamos el error por no hacer La los mayoría riesgos. carga el error por no ponerse en contexto. Sí. Nosotros nos habíamos puesto en contexto interpretándolo como que era un ejemplo, digamos, y que iba más en sentido de los No, porque te primeros decía, ejercicios. utilicen la norma y los procesos que ustedes habían definido. Porque si no, este examen es un copy y pegue, que fue lo que pasó en muchos grupos, de lo que vimos en clase. Y no tenía sentido. El sentido tiene que ustedes se puedan poner en contexto. De hecho, para el recuperatorio, desde ya les digo que no va a ser
un proceso de la facultad, muy probablemente, les demos el proceso, para que ustedes analicen, simple, un proceso simple, pero para que ustedes analicen, para sacarlos del contexto de la universidad, pero se tienen que poner en contexto. Y es lo mismo que pasó, que después lo van a ver, estoy subiendo el video para que lo vean, lo mismo que pasó con el parcial 3. En una parte no pudieron ponerse en contexto. Y era muy simple, o sea, les pedía objetivos de la auditoría, además de hacer la auditoría. Y después les pedía, ¿cómo se llaman? Que plantearan el proyecto que seguía habiendo encontrado estas evidencias objetivas. Y bueno, tampoco pudieron ponerse en contexto ahí. Entonces, lean bien y traten de ubicarse en el contexto que les dice el examen, porque si no está mal. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta de estas? No. Yo tengo preguntas con el 1, el 2. No, para el 3 que estoy diciendo. Sí, Del pero 3. bueno, todavía no Bueno, lo vi el ¿me das video. un segundito? Encuentro. Bueno, yo pauso la grabación